Él nos dé la palabra de Dios. Aleluya. Ahí está, hermana. Solo quiero conectar el Teléfono. Vale, me quito bien. Vale. ¿Cómo parece, hermano? Pues eso es lo que me hace, hermana. No, hermana, no puedo. ¿Será que va funcionando? Aleluya. Amén, gloria a Dios. En esta mañana, hermanos, le damos la honra y la gloria a nuestro Señor porque Él la merece, ¿verdad? Sabemos que estamos en esta mañana. Aleluya. Mejor así, bueno. Aleluya, gloria a Dios. Amén. En esta mañana le damos la honra a nuestro Dios porque Él se la merece, ¿verdad? Le damos toda gloria porque sabemos que venimos a adorar a un Dios que vive y que permanece para siempre. Amén. Hermanos, si el Señor nos ha permitido estar aquí es porque en su infinita misericordia Él nos permite que nos reunamos para adorarle, ¿verdad? Y para servir su nombre. Amén. Vamos a tener nuestra lectura bíblica en el libro de Isaías y lo vamos a hacer en el capítulo 43 y su versículo 15 al 19. Cuando lo tengan, pues pueden decir amén. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: yo Jehová Santo, vuestro Criador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejércitos y fuerzas caen juntamente para no levantarse, fenecen como pabilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. La palabra del Señor aquí es clara, ¿verdad, hermanos? Y viene, no se puede. Sí, 43, 15. La palabra del Señor, hermanos, aquí nos habla de una manera especial. Si podemos darnos cuenta en el libro de Isaías, cuando el Señor nos habla que Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Salvador, ¿verdad? Él es el que nos ayuda en todo momento de nuestras vidas, el que está siempre con nosotros como poderoso gigante, ¿verdad? Podemos darnos cuenta, la palabra del Señor aquí nos habla de cómo el Señor nos dice que cuando nosotros nos acordamos de cosas pasadas, dice: yo Jehová Santo, vuestro Creador de Israel, vuestro Rey. ¿Quién es Él? Vuestro Rey, dice la palabra. Él aquí nos dice: yo soy Jehová Santo, vuestro Creador y vuestro Rey. Pero si vemos anteriormente, cuando la palabra nos dice en el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni llama arderá en ti.
porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahí podemos darnos cuenta, hermanos, que cuando hemos creído en el Señor Jesús tenemos una ventaja, ¿verdad? De que tenemos al Rey de Reyes de nuestro lado. Amén. Y aunque venga lo que venga a nuestras vidas, nosotros no temeremos, hermanos, porque el Señor está con nosotros, ¿verdad? Amén. Pero muchas veces nosotros, hermanos, traemos a la memoria las cosas que un día nos apartaban del Señor, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, nosotros estábamos muertos espiritualmente, pero que sin embargo el Señor nos libertó y el Señor nos mostró una nueva vida, porque Él crucificó cada uno de los pecados que había en nosotros, todo decreto que estaba en nuestra contra, como lo dice en el libro de Colosenses. Podemos ir ahí, hermanos, en el libro de Colosenses capítulo 2. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Dice, ¿qué hizo el Señor Jesús? Perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Yo no sé a qué se dedicaba, cuál era la vida que llevábamos cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros tenemos un testimonio que dar y muchas veces por temor, por miedo nos callamos y no damos a conocer el poder grande que tiene nuestro Señor Jesús cuando Él nos ha liberado y nos ha restaurado de la vida que antes llevábamos. Y cuando nosotros vivíamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, como dice la palabra del Señor, nosotros estábamos muertos espiritualmente. El diablo tenía legalidad total de nuestras vidas. ¿Usted sabe qué es legalidad? ¿Usted sabe qué es tener legalidad de algo? Por ejemplo, esta casa, ¿verdad? Esta casa, no sé si es de los hermanos o no es de ellos, pero el dueño de esta casa tiene un papel firmado, que eso lo constituye legalmente como dueño, ¿verdad? Entonces, ¿quién era su dueño en aquel tiempo? Era Satanás, enseñoreaba en su vida, ¿verdad? Era Satanás el que dirigía, direccionaba su vida. Pero ¿cuál era la razón de todo eso? Que usted no hacía nada bueno delante del Señor, que yo no hacía nada bueno delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, actuábamos conforme a los deseos de nuestra carne. ¿Y cuáles son los deseos de nuestra carne? Toda clase de inmundicia, toda clase de pecado, ira, enojo, blasfemia. Le gustaba el chisme, le gustaba salir, como dicen muchos ahí, la calle, ¿verdad? Andar para arriba y para abajo, haciendo cosas desagradables delante del Señor. Y aparte de eso, hermanos, hay pecados. Hay pecados que nos habla la palabra del Señor, que esos pecados que habían antes en nosotros nos apartaban de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles eran esos frutos de la carne que habían en nuestra vida pasada? Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Gálatas 5, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laximia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que ya no las practiquemos. El apóstol Pablo nos dice que en la vida pasada muchas personas iban a los brujos, ¿verdad? Consultaban a los brujos. Ay, que me pasó tal cosa. ¿Y qué pasaba? De que rapidito corrían al brujo. Y muchos vivían una doble vida, con adulterio, teniendo una familia aquí y teniendo otra allá. Vivían en adulterio, en fornicación, dice la palabra.
Eso es inmundicia, dice la palabra. Laxiria, dice. Idolatría. Muchos ahora en día, estando aún en el evangelio, practican la idolatría. ¿Por qué? Porque voy a llamar al hermano, a la hermana, porque ella sí es usada por el Señor. Eso es idolatría, hermanos. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, que muchas veces nosotros idolatramos a muchas personas, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice que eso es idolatría. Si usted ha visto la vida que lleva en el mundo, cuando hay un cantante famoso, ¿qué hace la gente? Va y lo va a escuchar, a idolatrarlo, va. Ay, que empiezan ahí a decirle cosas. ¿Qué está haciendo la gente? Idolatrando. Lo mismo está pasando hoy en día, aquí dentro de la congregación del Señor, ¿verdad? Lo mismo pasa. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice de que muchas veces nosotros idolatramos a las personas. Muchas veces nosotros mismos ponemos la confianza en el ser humano. Y la confianza, dice la palabra, donde leímos en Isaías, ¿qué nos decía la palabra? Yo soy Jehová, tu rey, tu creador. ¿A quién tenemos que darle la honra? ¿A quién tenemos que darle la gloria? A Jehová, nuestro Dios, nuestro Rey. A Él solamente sea la honra y la gloria. Porque cuando nosotros hemos muerto espiritualmente, hemos muerto en la carne, ahora vivimos espiritualmente, ¿verdad? Entonces la palabra, hermano, nos enseña que nosotros tenemos que ser nuevas criaturas. Ya no somos los mismos de antes, ¿verdad? Sino que ahora somos nuevas criaturas en el Señor Jesús. Amén. ¿Y cómo anda una nueva criatura en el Señor Jesús? ¿Cómo anda una persona que antes era una cosa y ahora tiene que ser otra? ¿Cómo tiene que ser la diferencia? Yo siempre he dicho a muchas personas, y a veces ofende, a veces cae mal, hermano, pero nosotros como siervos y siervas de Dios tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Ahora veamos las pasiones y los deseos. ¿Qué significa? Las pasiones y los deseos son cosas de la carne. Por ejemplo, antes a usted le gustaba vestirse más atractiva para que le chiflaran en la calle. Hoy ya no lo voy a hacer porque ahora soy diferente. Yo siempre he dicho, hermanos, ¿qué diferencia hay que usted se pare en la puerta de una iglesia y en la puerta de una discoteca? El Señor me tuvo que hablar de esa manera a mí, en mi persona, porque a mí me gustaba vestirme más atractiva, me gustaba pintarme, me gustaba verme más bonita, me gustaba pintarme el cabello. Son cosas que yo las digo porque yo las viví, ¿verdad? Entonces cuando el Señor trata con mi vida, el Señor me dice, si sigues haciendo lo mismo del mundo que hacías cuando estabas en el mundo, ¿qué diferencia hay entonces que estés ahora en mis caminos? Tienes que hacer un cambio rotundo en tu vida. Y muchas veces, ay, no, es que esto no es malo, ay, no, es que esto, la gente pone pretextos para vivir y seguir viviendo la vida que vivía antes. No hay ninguna diferencia. Por eso yo le decía al Señor, pero muchas veces me molestaba porque decía yo, tú me hiciste cambiar a mí, pero mira, los que suben a tus altares, Señor, suben de igual manera. El Señor tuvo que tratar conmigo con la palabra. Cuando me dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y también es necesario, dice, que el trigo crezca
juntamente con la cizaña. Entonces, esos son los llamados que aunque estén en un altar, aunque estén predicando, aunque estén hablando de Dios, aunque estén aquí, estén allá y estén en muchos lados en las cosas de Dios, no van a heredar el reino de Dios, porque en aquel día cuando el Señor mande a sus ángeles a recoger a sus hijos, dice que va a apartar la cizaña del trigo. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que tener cuidado de la vida que llevamos, del testimonio que estamos dando. Porque si antes yo era una persona, hoy tengo que ser una persona diferente a la que era antes. Ya no arrastrar la basura del diablo que antes tenía ya no arrastrarla a esta vida que llevo hoy espiritualmente, ¿verdad? Entonces por eso el profeta Isaías dice ahí en su palabra, en la palabra del Señor, cuando habla y nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué nos dice la palabra? No traigáis a la memoria. ¿Por qué? Porque nos recordamos: ay, no, si yo era bien hermoso, ay, no, si a mí me molestaban, ay, yo tenía tantos pretendientes. No, hermano, y hoy ya es la vida de nosotros, tiene que ser diferente. Ahora tenemos que buscar a Dios con más humildad, con más mansedumbre, con gozo, ¿verdad? Entonces ya no tenemos que acordarnos de las cosas que antes vivimos, porque también el apóstol Pablo dice que cuando nos juntamos con otras personas, dice que ellos se deleitan contando las cosas que viven o que vivían. ¿Y qué hacen ahí? Traer a memoria la vida pasada, traer a memoria la vida que un día vivieron, o quizás la siguen viviendo todavía, ¿verdad? Y muchas veces el Señor por eso viene a hablarnos. El Señor por eso viene a anticiparnos. Hoy en día el Señor viene limpiando sus altares, viene limpiando la casa de oración, porque los mismos brujos, los mismos hechiceros, los mismos satanistas se están infiltrando dentro de las iglesias. Ya no es el Espíritu Santo el que está ahí, sino que son los brujos que están administrando lo que son demonios. La gente empieza a saltar, la gente empieza a danzar. Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que tener discernimiento de espíritus. Amén, gloria a Dios. Cuando vivimos en el Espíritu, vamos a tener discernimiento de espíritu. Pero cuando vivimos en la carne, nosotros mismos también vamos a empezar a hacer lo que están haciendo los demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la carne. No nos vamos a dar cuenta de que el diablo se ha infiltrado dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias. ¿Por qué el enemigo se infiltra? Porque quiere llevar a la destrucción al hombre y a la mujer de Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros nos olvidamos, dice la palabra del Señor, que cuando venimos al Señor dice que Él borra nuestras rebeliones y ya no se acuerda más de lo que nosotros hicimos. Somos nosotros los que andamos jalando esto, nuestros tanates todavía, ¿verdad? Somos nosotros que nos seguimos echando esas cargas. No, hermano, ya el Señor ya nos limpió, ya nos lavó con su sangre. Amén. Entonces dice: he aquí que yo hago cosas nuevas, dice. ¿Usted quiere algo nuevo en su vida? Gloria a Dios. ¿Usted quiere recibir las bendiciones que Dios tiene para usted? ¿Usted quiere? Yo le digo al Señor cuando yo me humillo y le digo: Señor, estoy delante de tu presencia, Señor. Yo no quiero oro ni plata, yo lo que quiero más de ti, porque tu palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. ¿Acaso el Señor no sabe de lo que tenemos necesidad? ¿Acaso el Señor no conoce nuestra forma de vivir si Él está con nosotros? Él sabe las preocupaciones, las penas que vivimos en esta vida como carne, como humanos, como huesos que somos. Él lo conoce. Pero sin embargo la palabra dice: yo hoy quiero hacer cosas nuevas
que el Señor trae. Gloria a Dios. Aleluya. Pronto saldrán a luz, dice. ¿No la conoceréis otra vez? Otra vez abriré camino, dice, en el desierto y ríos en la soledad. Cuando hemos pasado por el desierto, la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que cuando estamos pasando en un momento de desierto, cuando anhelamos que alguien venga y nos diga, ¿cómo están? Todo el mundo se aleja, todo el mundo desaparece y no hay nadie. Nadie. Es cuando verdaderamente usted está pasando por ese desierto. Cuando usted sienta que no hay nadie a su alrededor, usted está pasando por ese desierto. Pero ¿qué dice la palabra? Yo abriré camino en el desierto. Gloria a Dios. Para Dios no hay nada imposible. En medio del desierto que estemos pasando, el Señor nos muestra la salida, nos muestra ese camino donde nosotros vamos a salir victoriosos, ¿verdad? Entonces, creamos en la palabra del Señor, creamos de que dice, y ríos en la soledad. Miren, cuando hablamos acerca de ríos, la palabra nos habla que dice que ríos de agua viva correrán dentro de nuestro ser. Amén. Quizás usted se sentía solo porque dice y ríos en la soledad. También usted se sentía solo, se sentía angustiado porque estaba en ese desierto, pero ya Dios le abrió el camino y viene, dice, ese río empieza a fluir dentro de usted. Cuando usted esté llena de ese río, de esa unción del Señor, usted va a poder salir a luz. Usted va a salir a esa luz y va a poder hablar, va a poder testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que tu luz, dice, pronto saldrá a luz. Imagínate, ¿quién quiere salir a luz? ¿Quién quiere ser reconocido? Gloria a Dios. Todos queremos, va a predicar la palabra del Señor, pero muchos no. Muchos, Dios hace el milagro, Dios le da la victoria a esa persona. ¿Y qué hace? La persona se encierra y se queda otra vez en su desierto, en su soledad, recordando cosas pasadas. Así vivía yo antes, pero no se da cuenta que está siendo cautivo espiritualmente. En Isaías, aquí mismo, Isaías 61, la palabra del Señor nos dice que el Señor nos dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas a los abatidos. Cuando ya nosotros, hermanos, hemos pasado por ese desierto, cuando el Señor ya ha traído ese río de agua viva en nuestra soledad, cuando nosotros nos sentíamos solos, la palabra del Señor nos dice que Él ya nos ha ungido, el Señor ya nos ha preparado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir por todos lados a predicar la palabra del Señor. La palabra nos dice, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Quién es el abatido? Aquel que está pasando por lo que un día pasamos nosotros, ¿verdad? A vendar a los quebrantados, dice, de corazón. Amén. ¿Cuánta gente hoy en día, hermanos, no está siendo lastimada? ¿Cuánta gente necesita que alguien le lleve palabra del Señor? ¿Cuánta gente hoy en día no necesita que vayamos y restauremos espiritualmente su vida? ¿Cuánta gente está cautiva espiritualmente? ¿Cuánta gente está en la cárcel espiritualmente? ¿Cuánta gente tiene hambre y sed de justicia de Dios? Pero ¿quién llevará esa palabra si no hay quien vaya? Por eso la palabra nos dice que Él nos ha ungido para que vayamos y prediquemos la palabra
Nos dice ahí en Marcos 16:16. Aleluya. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En nuestra vida está la responsabilidad de llevar esa palabra y decirle a la gente: si tú crees vas a ser salvo, pero si tú no crees ya vas a ser condenado. La palabra, aunque a la gente le caiga mal, pero cuando hablamos a través de la palabra, el Señor respalda nuestra vida, respalda el ministerio que nos ha dado, hermano. No tenemos que flaquear, no tenemos que tenerle miedo al enemigo, porque Él está bajo la planta de nuestros pies. Ya Dios nos dio autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, dice su palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces nos sigue diciendo en el versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué harán en el nombre del Señor? Echarán fuera demonios. ¿Qué más? Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Miren, por eso desde el principio, cuando el Señor fue enviado a esta tierra, Él vino con una misión de salvar aquello que se había perdido. Pero Él no se quedó con eso, sino que Él dijo: yo os envío a ustedes también. Id por todo el mundo y prediquen la palabra. Es nuestra responsabilidad llevar la palabra del Señor. En el libro de Mateo, hermanos, podemos darnos cuenta cómo el Señor operaba en esta tierra. ¿Qué era lo que el Señor hacía? Dice que Él enseñaba, Él predicaba y luego hacía señales, dice, sanaba a todos los enfermos. Entonces la palabra del Señor, hermano, nos habla claramente. En Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Dice, miren, primero que hacía, enseñaba, luego predicaba, luego sanaba. Entonces, hermanos, lo mismo el Señor nos ha encomendado a nosotros: vayan por todo el mundo y prediquen, porque yo, Jehová, yo soy su rey, yo soy su creador, yo los envío, dice el Señor. Ya no se acuerden de aquellas cosas vanas, sino que ahora hablemos de la palabra del Señor. Aleluya. Esa es una nueva vida en Cristo Jesús. Hacer la voluntad del Padre, lo que Él nos ha enviado a hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. No estar recordando o estar pensando en las cosas que un día vivimos. Ya eso es pasajero, ya el Señor lo borró de nuestras vidas. Pero cuando alguien anda en desobediencia, cuando alguien anda viviendo la misma vida de antes, créame, hermano, que está cargando maldición a su hogar, está cargando, amén, muchas consecuencias malas. Porque recordemos lo que Jesús dijo, que cuando alguien es liberado, ese espíritu o ese demonio que sale de la vida del ser humano se va. Pero en un dado tiempo dice que regresa y viene a ver, voy a ver cómo está aquel, si de verdad está sirviéndole todavía a su Dios o ya se descarrió. Y dice que haya la casa adornada otra vez como estaba. Va a traer otros 7 espíritus peores y vienen y entran en esa persona. ¿Cómo viene esta persona a ser después? La vida de esta persona viene a ser peor de lo que era antes, a vivir una vida espiritual vacía de parte de Dios. Y algo que el Señor me enseñaba y me decía en su palabra: nosotros no somos de este mundo,
Nosotros somos del reino celestial. Solo que cuando no vivimos espiritualmente, las cosas no nos son reveladas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la carne. Yo le decía, Señor, gracias. Porque en aquel día dice, cuando el Señor nos habla ahí, en la palabra nos dice, yo los escogí a ustedes desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa eso? De que nosotros ya éramos antes. Nosotros ya estábamos con el Señor. De ahí nos escogió para venir a esta tierra y nos dio un cuerpo, nos dio esta carne. Pero para que nosotros viviéramos en el Espíritu. Y cuando vivimos en el Espíritu, las cosas del Espíritu nos son reveladas a nuestro Espíritu. Por eso nosotros cuando vivimos en el Espíritu, sabemos, escuchamos cosas de parte de Dios. Y quiero contarles algo que me pasó hace como 3 o 4 días. Esa noche pasé yo orando al Señor y en la madrugada yo le dije, Señor, yo quiero que tú hables conmigo. Señor, yo quiero algo especial en mi vida. Gloria a Dios, aleluya. Pero créame, hermano, de que dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Yo me vi en el sueño, en la revelación que el Señor me daba, que hubo una explosión grande en un centro como que era científico de investigaciones. Y yo quiero que capte esto, lo que le estoy diciendo, porque el Señor revela las cosas. Dice que Él no hará nada antes que lo revele a sus siervos los profetas. Amén. Entonces yo me miraba, estaba viendo ese lugar, ese edificio, cuando hubo una explosión grande. Y miré como la gente, la que se pudo salvar, salía corriendo, otros y quedaban así, ¿verdad? Pero empecé a ver que un virus, si usted, esta vez, este virus, este COVID que vino, dice, se empezó a contagiar acerca de estar cerca de la persona. Tuvimos que usar mascarilla, ¿verdad? Pero este virus que el Señor me mostraba que iba a venir es mucho peor, hermanos, porque este virus va a estar en el aire, lo vamos a respirar. Este virus va a andar en el aire y dice que todo aquel que respire este virus, fíjense, hermanos, yo podía ver cómo la gente se le empezaba la piel a poner como reseca, empezaba a caérsele el cabello, y podía darme cuenta que la gente se empezó a alocar y empezaban a buscar una cura. Y pude ver a alguien que decía, llevaba esas cosas que decían, este es el virus, pero lo vamos a llevar a otro lugar para ver si sacamos una cura, para ver si sacamos una vacuna. Y yo podía ver que la gente maldecía, la gente gritaba, la gente maltrataba, decía cosas semejantes, que por qué vino esto, que por qué vino el otro. Y podía darme cuenta que entre más días pasaban, la piel de la gente empezaba a caerse como un cáncer o un SIDA. Yo realmente no he visto cómo es un cáncer cuando está en los últimos días, pero me han contado que se queda la persona sin cabello. Pero la gente, aparte de quedarse sin cabello, la piel se le empezaba a caer, empezaba la gente a morirse. Estando viva, la gente iba muriéndose poco a poco, hermanos, era un tormento. Cuando yo vi esto, yo me espanté, yo me turbé y yo empecé a sentir miedo, empecé a sentir temor. Pero de ahí me decía el Espíritu, me decía, a ti nada podrá tocarte porque tú llevas mi sangre dentro de mi cuerpo. Gloria a Dios, Mi Espíritu está contigo. Y yo agarré fuerzas y recobré las fuerzas y dije, es cierto, Señor,
nada podrá tocarme, a mí nada podrá dañarme, porque tú estás conmigo. Y recordé la palabra cuando dice que ninguna plaga tocará tu morada. Cuando estamos agarrados de la mano del Señor, nada podrá tocarnos, nada podrá destruirnos. Gloria a Dios. Por eso es necesario, hermanos, que estemos a cuentas con el Señor. No solo que cumplamos la palabra y vayamos porque tengo un compromiso, tengo que ir a predicar, tengo que salir de ese. No, la palabra no es solo un compromiso. La palabra es para que la demos con amor, para que la demos con alegría, para que la demos con gozo, para que prediquemos, hermanos, que la venida del Señor está a las puertas y que aún cosas peores están por venir. Cuando yo me desperté, créanme que yo me desperté temblando, y yo decía: Padre, ¿qué es esto? Me ha impresionado demasiado. No era lo que yo quería ver, no era lo que yo quería sentir. Yo quería ver cosas como ver un ángel, como ver al Señor. Porque créanme, hermanos, en una revelación antes el Señor, Gloria a Dios. cuando Él me dio su palabra, Él se me presentó y me dice: esta es mi palabra. Yo sentí una gran paz. Y yo le dije: Señor, yo no me quiero ir de este lugar, yo quiero quedarme aquí. No, es necesario que predique mi palabra, me decía el Señor. Entonces yo quería tener una experiencia, otra experiencia igual a esa, ¿verdad? Ver al Señor, poder contemplarlo, poder sentir su presencia tan linda, tan hermosa. Yo no quería ver algo que me atemorizara, que me hiciera temblar, que mis huesos, yo podía sentir un frío escalofriante en mis huesos, hermano. Y el Señor me dice: estas cosas están por venir. Gloria a Dios. Estas cosas están por venir. Gloria a Dios. Los científicos hoy en día siguen practicando, hermanos. Siguen practicando con cosas que se va a desatar una pandemia, se va a desatar otro virus, donde allá no va a haber ni la mascarilla ni nada, ahí vamos a estar por pura voluntad del Señor. Ahí los que van a vivir porque el Señor quiere que vivan, porque el Señor quiere que todavía se predique su palabra. Ahí no va a haber escapatoria. Hay mucha gente se va a ir de este mundo, pero no se va a ir completa. Mucha gente se va a ir desgastando poco a poco, se le van a ir cayendo los pedazos de piel, los pedazos de carne. Entonces es necesario, hermano, que estemos a cuentas con el Señor. Yo le decía: Señor, ¿y esto por qué me lo diste? Porque es necesario que lo predique, porque es necesario que lo anuncie, que la gente esté preparada, porque no se lo he revelado a uno, sino se lo he revelado a muchos, dice el Señor. ¿Por qué? Porque se lo digo a uno, no creen en Él, se lo digo a otro, no creen en Él. ¿Por qué? Si yo estoy hablando a tiempo, dice el Señor, yo no quiero que pasen por todo esto. Entonces, hermanos, la palabra del Señor se está cumpliendo ahí cuando Él dijo que vendrán pestes, vendrán terremotos, vendrán cuánta cosa vendrá a la tierra. Es necesario que nosotros emblanquecemos nuestra vestidura, que nosotros nos santifiquemos, alma, cuerpo y espíritu, que ya no vivamos una vida de religiosidad, una vida de liberalismo y andar como nosotros queremos. Que porque aquella es profeta y mire cómo anda ella y es profeta. Si la palabra dice en aquel día, me dirán: Señor, pero si yo profeticé en tu nombre, Señor, pero si yo hice esto en tu nombre, ¿qué le va a decir el Señor? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si usted se encuentra a alguien querido y le da un regalo, usted no sabe cómo esa persona va a usar el regalo, pero usted se lo está dando con todo su corazón. Usted no puede agarrar y decirle: ay, como estás usando mal el regalo que te di, te lo voy a quitar. ¿Usted puede hacer eso? No. Así hizo el Señor con la humanidad, con todo aquel que Dios le ha dado dones, le ha
acompañando al Padre. Pero el Señor no quita esos regalos. Gloria a Dios. El Señor deja que usen esos regalos. Pero sin embargo, hermanos, tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta que el Señor va a decir en aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad. Aunque le digamos: Señor, pero si no tú me usaste para sanar a los enfermos. Señor, pero si yo en tu nombre eché fuera demonios, ¿de qué le va a servir ahí en aquel día? Por eso el Señor, cuando me daba esa palabra y me decía: muchos son los llamados, muchos tienen llamamiento, tienen ministerio, tienen dones, tienen de todo lo que el Señor les ha dado. Pero el Señor en aquel día va a demandar la santidad. Aleluya, gloria a Dios. La santidad, como estamos viviendo hoy en día. En Primera de Tesalonicenses 5 nos dice la palabra que debemos de santificar nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Porque no vamos a andar ahí bien vestidos y todo. Yo soy santa, pero en mi corazón hay maldad. Entonces, ¿qué estoy haciendo con mi espíritu? Lo estoy degradando. Gloria a Dios. Pero si por dentro yo hablo bien, pero si por dentro yo a mis palabras predico bien y todo, pero ando enseñando mi cuerpo. Por eso la palabra me enseña: santificaos, alma, cuerpo y espíritu. No está diciendo solo santificar tu boca, porque tu boca es la que voy a usar. No, nosotros somos templo de Dios. Aleluya. Donde habita Dios, donde habita el Espíritu Santo. Y recordemos que Pedro también dijo que nosotros somos real sacerdocio, una nación santa. Gloria a Dios, Y aleluya. el significado de santo es santidad. Un pueblo adquirido por Dios. Nosotros no tenemos que ser. ¿Cómo se viste un sacerdote? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa un sacerdote de Dios? ¿Cómo camina? Hasta en nuestra forma de caminar, hermanos. Ay, si yo voy ahí coqueteando, estoy seduciendo a mi prójimo. Pero si yo voy decentemente, normal, el Señor ve todo eso. El Señor se da cuenta de nuestra forma de vivir. Aunque usted en la iglesia, ay, una santita se ve, ¿verdad? Pero en su casa usted habla malas palabras. En su casa o con su vecino por un pollo. Ay, mire, su pollo vino a hacer cosas y ya está maltratando. El diablo usa lo más mínimo que puede haber en nuestra casa. Hasta los niños. ¿Por qué? Porque ya empezaron a pelear, viene la mamá de aquí, jala a su hijo, jala. Sí, que como vos no corregís al tuyo, y ay, ¿vos qué? Y empieza. Y los niños al ratito contentos. Entonces tenemos que usar la sabiduría. Amén. Porque el enemigo hoy en día empieza matando lo que es el espíritu. Amén, gloria a Dios. Si el enemigo mata el espíritu, luego mata la carne, para que ese hombre, esa mujer se vaya sin Dios, sin esperanza. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que el hombre se revista de santidad, que se revista en espíritu, en alma y en el cuerpo, que se revista de santidad, para que no vaya a parar aquel día: Señor, pero si yo te serví, ¿por qué vine a este lugar de tormento? No. ¿Qué hizo aquel hombre rico cuando el Señor le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Cumplir los mandamientos. Todo eso lo he cumplido desde mi juventud. ¿Pero qué tenía él? Que era rico. Entonces le dijo Jesús: para deber de entrar al reino de los cielos, vende todo lo que tienes y dárselo a los pobres. ¿Qué hizo aquel hombre? Se dio la vuelta y se fue entristecido, porque el dinero aparta el corazón del hombre a la mujer. Por eso Salomón dijo: Señor, no me des más de lo que necesito, y no me des tampoco pobreza. Gloria a Dios. ¿Por qué? Dame lo que necesito.
Dame lo que yo necesito día con día. ¿Por qué, hermano? Porque dice que el hombre dice, ¿de qué le va a servir que ganare todas las riquezas de esta vida? Y si perdiere su alma, ¿a dónde se va a ir? Al infierno, a un lugar de tormento. Pero entonces, cuando buscamos a Dios, Dios nos va proveyendo lo que necesitamos día con día. Y el Señor no se queda con nada. Lo que nosotros le damos al pobre, Él nos lo devuelve multiplicadamente. Dice que el que da al pobre, a Dios le presta. Entonces, hermanos, es necesario que nosotros cumplamos lo que el Señor vino a hacer en esta tierra y lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, que vayamos y prediquemos la palabra. Preparémonos y digámosle al Señor, usa mis labios, usa mi mente, usa mi corazón, usa mi espíritu para llevar tu palabra a donde quiera que vaya. Gloria a Dios. No nos avergoncemos de decir yo soy un hijo de Dios, soy un siervo, una sierva de Dios. No, el enemigo quiere que toda la vida estemos ahí todos tímidos. Tenemos que hablar, hermanos. No tenemos que callar. Porque el Señor dice que quiere mostrarnos aún cosas más grandes a nuestra vida. Aleluya. El Señor quiere darnos cosas más grandes. Pero muchas veces las desconocemos. ¿Por qué las desconocemos? Porque primeramente no meditamos en la palabra, no oramos, no vigilamos. Entonces, ¿cómo vamos a estar espiritualmente bien? Estamos como aquellos deshidratados, aquellos desnutridos. Así está la vida espiritual cuando uno no busca de Dios. Pero cuando un hombre de Dios y una mujer de Dios se someten a Dios, van a decir como dijo Pablo, que estamos fuertes en el espíritu. En la carne débiles, pero en el espíritu fuertes. Como dice aquel canto, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque en el espíritu estamos fuertes espiritualmente. Gloria a Dios. Pero ¿de qué me sirve estar fuerte? Ay, me miro bien gordita, bien ponchadita, bien vitaminada, pero mi espíritu está raquítico. ¿De qué me sirve? No voy a recibir revelación de Dios. No voy a recibir lo que Dios quiere darme, porque no me estoy metiendo con Él. No quiero nada con Él. Nosotros tenemos que tener una relación constante en el Señor. El Señor siempre, un día me dijo, ¿qué es amar para ti? Yo iba en el bus y iba interactuando con el Espíritu Santo y me dice, ¿qué es amar para ti? Señor, amar para mí es de que cuando alguien ama a una persona, ¿verdad? Le dice a esa persona, mira, eso que hiciste no me gusta, ya no lo vayas a hacer. Bueno, como ama a la persona, se somete a la persona. Mira que esta otra cosa, eso vamos a hacer. Bueno. Y usted también pone sus condiciones, la otra persona, como la ama, también va a decir, bueno, a todos está bien. Entonces, cuando hay amor, hay unidad y las cosas se hacen como los dos quieren, ¿verdad? Y me decía el Señor, le expliqué yo eso al Señor y me dice el Señor, si realmente me amaran, dijo él, si realmente la gente hoy en día me amara, hiciera lo que yo les digo, vivieran como yo digo, anduvieran como yo anduve. Pero la gente hoy en día dice amarme. La gente hoy en día dice yo creo en Dios. La gente hoy en día dice yo tengo a Dios en mi corazón. Pero con sus hechos demuestran lo contrario. Y créame que yo iba en el bus y me puse a llorar y le dije, Señor, es cierto. Muchas veces hacemos lo que nosotros queremos, no hacemos su voluntad. Dios, aleluya. Y le dije, Señor, es cierto, pero a la gente no se le puede decir nada. Para bien o para mal, hablen mi palabra, dijo el Señor. Si la gente les gusta o no les gusta, ustedes cumplan con hablar la palabra. Gloria a Dios. Porque muchos dicen, ay,
y haciendo las cosas del mundo. Ay, si yo creo en el Señor y buscando al brujo. Cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, cree que Él es poderoso para hacer un milagro en su vida, para restaurar, para sanar y para libertar. Cuando creemos realmente en el Señor. Amén. Y cuando decimos tenemos y amamos al Señor, andamos como Él quiere que andemos. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando nosotros solo de boca, labios, decimos las cosas, no andamos conforme a la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, este pueblo de labios me honra. Aleluya. Pero su corazón está lejos de mí. Porque hoy al culto, hay que ir al culto. Bueno, voy al culto. Hermanos, tal día hay que voy. Solo porque fue nombrado, porque fue dicho hay culto, entonces uno está ahí. Pero realmente que uno ame a Dios cuesta bastante, hermanos. Que alguien ame realmente a Dios de corazón va a andar como Él anda, ¿verdad? Entonces yo le invito en esta hora, póngase de pie y vamos a pedirle al Señor que si en alguna cosa le hemos fallado, le hemos ofendido, que el Señor sea el único que puede restaurar nuestra vida espiritual, que quite toda sequedad, toda soledad, todo desierto de nuestras vidas, ¿verdad? Que ese río de Dios, como dice ahí en Isaías 43, fluya dentro de nuestro ser, que ese río de agua viva fluya de nuestro ser para ayudar a aquel que lo necesita. Cuánta gente en los hospitales, cuánta gente en las calles, cuántos niños huérfanos, cuántos niños trabajando, siendo explotados por los mismos padres, y nosotros encerrados en nuestra casa durmiendo, en vez de estar clamando, en vez de estarle pidiendo al Señor que tenga misericordia de los jóvenes, de las señoritas que se están yendo tras el dinero, tras vicios, tras la droga, tras el alcoholismo. Hermanos, es tiempo que nos levantemos a clamar, porque es nuestro deber orar por las almas, que no se vayan a ese lugar de tormento, que no se vayan a ese lugar de sufrimiento, porque el Señor no quiere que se pierda, pero en nosotros está la responsabilidad. Tenemos que pedirle al Señor, como siervos de Él, clamar al Señor, clamar por la vida que lo necesita. ¿Por qué? Porque nosotros somos enviados a llevar esas nuevas de salvación, a libertar al cautivo. La palabra lo dice, hermano. Tenemos que ir y vendar esos corazones quebrantados, esas almas abatidas. Tenemos que orar, tenemos que clamar. Si nosotros no clamamos, no oramos, las piedras hablarán, dice la palabra. Y qué vergonzoso sea, hermano, que teniendo boca, teniendo oídos, no hablemos, no anunciemos la palabra del Padre. Maravilloso, maravilloso Señor, maravilloso Padre, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Como dijo tu siervo, envíame a mí. Toma el control de nuestras vidas, Padre. Prepáranos cada día más para llevar tu palabra, para anunciar tu palabra, para llevar nuevas de salvación, Dios mío. Señor, precioso, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Maravilloso Señor, maravilloso Dios. Toma el control de las almas, Padre. Visita al caído, Padre, levántalo, restáuralo. Mira al que está en las drogas, al que está en el alcoholismo, Padre. Dale la oportunidad de arrepentimiento. Levántalo, Señor. Rompe toda cadena de esclavitud. Rompe todo yugo. En el nombre de Jesús de Nazaret, se rompe todo yugo. Se rompe todo yugo, todo imperio de Satanás. Ahora lo declaramos
Administra sanidad, administra liberación, administra restauración, Padre. Oh, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el poder, amado de mi alma. Tú eres el poder, Señor. Tú eres toda adoración, Dios mío. Levanta un pueblo que te sirva en espíritu y en verdad, Padre. Como en el día de Pentecostés, Dios. Oh, derramador de derrama, Padre. Oh, usa tu pueblo, usa tu iglesia, Padre. Descubre, Padre Santo, administrado dentro de tu pueblo, en las iglesias, en las congregaciones, Padre. Todo brujo, todo hechicero sea descubierto en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en tu nombre, Padre. Oh, hay poder en tu nombre, Dios. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, mi alma te adora, Padre, mi alma te bendice, Cristo. Gracias por la oportunidad que nos da de servirte, de adorarte, Padre. Gracias, Santo. Dios mío, ten misericordia de tu pueblo, Padre, tus siervos en todo lugar del mundo, Padre, puedan ponerse, Padre, en modo de batalla, Dios mío. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, Dios mío, sino contra principados y gobernantes de las tinieblas, Dios mío. De cobardía, Padre, sino de poder, de amor, de dominio propio, Señor. Dios, ayúdanos a mantenernos en santidad, Padre, de toda mancha,